Bienvenidos a Proyecto Patrimonio. Edición Francisco Salamone. La identidad de los pueblos es una amalgama de sus obras, valores, leyendas, narraciones e historias. Son muy pocos los creadores que por la cantidad y relevancia de su obra alcanzan un lugar privilegiado en el imaginario social de una nación. El ingeniero arquitecto Francisco Salamone es uno de los protagonistas de la imagen de la arquitectura moderna en la Argentina. Personajes como Salamone nos desafían con su obra a reflexionar sobre el sentido profundo de ser argentinos. En los últimos años, Francisco Salamone fue redescubierto. Su nombre y su obra circulan entre los interesados por la buena arquitectura y las manifestaciones de la modernidad. El interés por Salamone y la puesta en valor de sus obras lo ubicaron en el pedestal de la arquitectura patrimonial. Se suele pensar que el patrimonio arquitectónico consiste en un bien heredado del pasado que debemos proteger y cuidar. Pero cuando estas obras se siguen utilizando, ya sea bajo nuevos usos o manteniendo su función original, este mandato genera un dilema difícil de dilucidar. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, el patrimonio es al mismo tiempo un producto y un proceso que brinda a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Esta obra está llegando hoy al mundo. Salamone es muy conocido afuera. Yo voy a un lugar a dar una clase, una conferencia, ¡ay, Salamone! Muy bien, llevó su tiempo, hoy ya es conocido. Hoy, turísticamente hablando, todos estos lugares saben que el turista quiere ir a ver estos edificios. Pero nuevamente el turista se va. El turista va, viene, se va. ¿Y qué pasa con esa comunidad? ¿Qué pasa con la empatía que te tiene que provocar un bien patrimonial? Que además de quién es, de los pringlenses, de los de La Prida, de los de Carué, de los de Guaminí, no son nuestros. Yo tengo mi patrimonio en Buenos Aires. Ahora, para que ellos se sientan realmente representados en ese patrimonio que les es propio, si no adquieren el sentido de pertenencia, esto no se ancla. Esto no se ancla. Tal como lo indica la UNESCO, el patrimonio no solo es algo que se hereda del pasado. Tenemos que apropiarlo en el presente y construir un sentido para legar hacia el futuro. El patrimonio viene de la historia y nos recuerda cuál es nuestro proyecto como comunidad. Salamone creo que tiene esto de que te genera que te quedes enfrente de un cementerio, de un matadero, de una municipalidad contemplando un tipo de edificio que por lo general uno no contemplaría y que te genera emociones, ya sea porque te encante o ya sea porque te parezca algo espantoso. Yo creo que en ese sentido es muy único y que además no necesitas un bagaje académico para poder entenderlo. El diseño innovador y monumental de la arquitectura de Salamone no generó una buena impresión en las localidades donde se construyó. Hoy, casi un siglo después, nadie duda sobre el valor de sus obras, aunque tomó mucho tiempo para que los habitantes de dichas localidades pudieran comprenderlas y hacerlas propias.
Con respecto a la obra de Salamone y la comunidad, la obra empezó a ser valorada recién en los años 90. La comunidad de Torkins comenzó a conocer quién era Salamone y por qué teníamos estas obras en la localidad, sobre todo también a partir de la llegada de unos videos que se encontraron en los cuales se podía ver el día que la obra se inauguró. Esa información generó mucho impacto en la comunidad en su momento y de hecho permitió rescatar algunos objetos que tuvieron vinculación con ese día, como eran las banderas que los niños agitaban al momento del desfile. Hoy por hoy es una obra que la mayoría de la comunidad conoce quién es Salamone. Quizás nos falta poder comunicar más sobre la trascendencia del personaje, pero es una obra que básicamente es valorada sobre todo el Palacio Municipal. Cuando se inauguraron las obras no pasaron desapercibidas. Es probable que su escala monumental fuera demasiado disonante con el contexto, pero además sus formas tan particulares se convirtieron en un desafío para esas sociedades en formación. Transformarse en ciudades modernas. Siempre es difícil verse en el espejo de lo que se espera de uno. Cuando él llega en el año 36, comienzo del año 37, y cuando se inicia esta proyección de obra pública, Alberti era un pueblo de calles de tierra, de viviendas que, bueno, si bien eran altas, no tenían 2 pisos, 2 plantas, y era un pueblo de calles de tierras y de casas bajas, por resumirlo de alguna manera. En menos de 2 años, porque estamos hablando de fines del año 36, 37 y la inauguración de las obras en noviembre del 38, Alberti pasa a tener, al menos su ciudad, la parte central, sus calles pavimentadas y edificios como lo es el Palacio Municipal o como fue la refacción de la Casa Municipal, que después queda como sede del Club Social, y también el mástil de la plaza. Digamos, hubo un impacto de obra pública en todo lo que era el centro cívico de Alberti, como creemos que no volvió a haberlo, no hubo otro impacto de obra pública que transformara de esa manera de lo que era la imagen del pueblo. Se suele decir con muy buenas intenciones que al patrimonio hay que cuidarlo, pero lo cierto es que si una obra concebida en el pasado no se resignifica y encuentra un nuevo sentido identitario, muy difícil será poder conservarla. Con el tiempo los edificios, las obras se fueron incorporando a la cotidianidad de la vida de los albertinos, a tal punto que, bueno, en ningún momento, yo que soy nacido en Alberti, nos hemos preguntado por esas obras, por qué eran así, por qué el municipio tenía una torre. Digamos, están incorporados a la vida diaria. El municipio fue durante mucho tiempo el lugar donde se pagaban los impuestos, donde se hacía algún reclamo, donde se hacía algún acto vinculado a la asunción de autoridades, pero nunca hubo un cuestionamiento o un preguntarse el porqué de las formas. Sí, a partir del año 2001, 2003, cuando la obra de Salamone empieza a ser descubierta y a partir de que llegan a Alberti turistas o arquitectos o fotógrafos que llegan interesados en la obra, ahí empieza a ver como, bueno, a mirarlo de una manera distinta. Sin embargo, no es hasta el año 2019, con la generación de esta oficina, como les decía, de promoción del patrimonio, que toma las obras de Salamone para generar un circuito y una visita guiada que no solamente se pone a disposición de los turistas, sino también de los vecinos de Alberti, que empieza a dimensionarse un poco la obra, el valor histórico, el valor patrimonial que tienen todos los edificios. Solemos escuchar que la memoria sirve para no repetir errores del pasado, pero no recordamos todos los hechos de nuestra vida pasada. En general solemos recordar aquellos que nos permiten no volver a tropezar con la misma piedra. Los historiadores en general pueden hacer grandes esfuerzos por recopilar acontecimientos del pasado e interpretarlos con el fin de concientizar sobre un bien patrimonial. Pero más profundo ese cometido será si el sentido de valoración y conservación logra transmitirse de generación en generación entre los habitantes de una determinada sociedad. En ese transitar uno convive diariamente con edificios cuando es niño que no alcanza a dimensionar. Sí ve que son edificios hermosos. Mi caso en particular, vivía a una cuadra de acá de la municipalidad. Y para ir a sus establecimientos educativos todos los días pasaba por la municipalidad, cruzaba la plaza y siempre me encontraba con un edificio
gigante, con un monumento maravilloso, que lo usábamos para jugar, que no alcanzábamos a dimensionar la riqueza patrimonial que eso representaba, y sí era un lugar donde la parte de abajo de la explanada del municipio era lindo para andar en bicicleta, entrar por un lado, salir por el otro, y en la plaza, cuando uno jugaba a las escondidas, en los copones o en los ligustros, cuando estaban alrededor del monumento, uno jugaba con eso. Y ahora me pasa que cuando uno sale a gestionar algunas obras para resguardar ese patrimonio, conservarlo y en algunos aspectos mejorarlo también, en muchos casos me pongo como ejemplo para no hacerlo, ¿no? Y los niños me miran, ¿viste? Y te dicen, bueno, yo les comentaba, mira, yo me escondía acá, hacía esto, no estaba bueno, vamos a cuidarlo. En general, las comunidades solo suelen recordar aquellos hechos acontecidos en el pasado, pero que condicionan su vida presente. La memoria es la forma en que el pasado nos permite tomar decisiones en el presente. El patrimonio arquitectónico se vuelve una evidencia imposible de obviar que nos permite, mediante sus características, entender las relaciones de poder que existen en una determinada sociedad. Y en el caso de Francisco Salamone, su arquitectura no será una excepción a esta generalidad. Es decir, si no hay una normativa y una reglamentación y una ley que lo proteja, yo después puedo hacer cualquier cosa. Lo bueno en la obra de Salamone es que eso está llegando. Pero no basta, porque pareciera ser que todo esto que el hombre es cosa de especialistas, entre comillas. ¿Y la comunidad? ¿Dónde está? Entonces, si vos a esa comunidad, por eso les digo que hace 40 años, ni ellos mismos decían, ese edificio, le están dando tanta importancia a ese edificio, que para ellos no era lindo, porque había impostado sobre una plaza que tampoco la reconocían como propia. Entonces, para que haya una verdadera apropiación del patrimonio, hay que trabajar con la comunidad. Hace muchos años surgió esta idea de que en cada pueblo, centro urbano donde trabajó Salamone y dejó un legado, haya un centro de interpretación. Yo me acuerdo que fui muy insistente con eso. Hoy se trata, ¿para qué un centro de interpretación? Para ayudar a la población a interpretar lo que tiene. Entonces yo la tengo que hacer participativa. Lo que fue generando Instagram, Twitter y Facebook fue un intercambio y un vínculo con la comunidad salamónica, digamos, por lo cual todos los días, es algo que yo siempre menciono y que no deja de asombrarme, que yo todos los días tengo decenas de mensajes de gente preguntándome por Salamone. No sé con cuántos arquitectos sucederá un fenómeno de ese calibre, y más teniendo en cuenta esta cuestión de que no tuvo como ese empuje de la academia, y que es algo que para mí al menos corre más de boca en boca que desde otro lugar. Cada vez que se va a restaurar, por ejemplo, se están restaurando varios edificios. A mí me encantaría saber si la población y la ciudadanía está informada. ¿Cuánto tiene de caudal informativo el centro de interpretación, los que hay? Esos centros de interpretación tienen que trabajar con las escuelas. Si trabajan solos para adentro, no producen ese efecto de la difusión y concientización del patrimonio. La conservación de un edificio está muy ligada a su utilidad. Por lo general, solemos cuidar todo aquello que nos resulta de utilidad. Y en el caso de las tipologías de Salamone, el matadero será la que implicó una mejora significativa para uno de los sistemas productivos más importantes del país. Los mataderos que quedaron en desuso y no fueron refuncionalizados, en general quedaron relegados y abandonados por décadas, ya que era muy difícil adaptarlos a la nueva lógica de producción de la faena. Pero al ascender Salamone al altar del patrimonio, esos mataderos comenzaron a ser vistos con otros ojos. Desde 1937 y avanzando en el tiempo, en los años 1960, aparecen readecuaciones, sobre todo en lo que es conservación y salubridad del lugar. Y los mataderos caen en desuso o en fuertes intervenciones en su estructura, cosa que no pasó en Balcarce, sino que en Balcarce quedó
abandonado en su uso en los años 80. Con el tiempo, la parroquia San José lo solicita al gobierno municipal para la instalación de la capilla San Cayetano. Por eso en estos momentos no tenemos nosotros el equipamiento propio del matadero, que sí los hay en los otros edificios. Y a partir de entonces, por casi 20 años, funciona la capilla San Cayetano, hasta que la parroquia determina hacer su propio edificio y queda sin destino y sin previsión de su futuro. No se tenía en cuenta. Y fue ahí que, bueno, estando como docente en la escuela del sector, en la escuela que está acá cerquita, inicio el proyecto en 2006 de que el matadero modelo de 1937 sea Centro Cultural Salamone. Y entonces, a partir de ahí, un proyecto pedagógico, lo seguimos desde la escuela y empezamos a trabajarlo a nivel comunidad y a nivel político para posibilitar esta gran obra por 9 años. En ese momento, buscando socios en esta idea, bueno, felizmente uno siempre encuentra compañeros de camino. Entonces a mí me encantaría ver, así como hay congresos de patrimonio y congresos de Salamone y festividades de patrimonio de Salamone, me encantaría ver qué están haciendo las escuelas, qué están haciendo con la comunidad, los municipios con la comunidad. Es decir, qué cantidad además de libros y publicaciones y congresos, que eso es otra cosa. ¿Cuántas veces los chicos pueden entrar a la municipalidad? ¿Cuántas veces les hacen visita guiada a los chicos en la municipalidad? ¿Cuántas veces los llevan al matadero? ¿Cuántas veces los llevan al cementerio? ¿Cuántas veces le hacen una visita guiada según el nivel primario, secundario, ni que hablemos de la universidad? ¿Cuántas veces está preparada una visita para ese sector de la comunidad? Desde el año 2015, cuando llega una propuesta de una artista plástica que es Laura Sendra de Bahía Blanca, con una serie de cuadros, de obras en base a todo lo que conocemos de Francisco Salamone, surge la idea de desarrollarla en las escuelas, en la escuela primaria, escuela secundaria, para que los niños y las niñas puedan conocer la obra que tenemos acá en el distrito y en la región. Se empezó a trabajar en las escuelas secundarias también, con un libro, con un proyecto. La idea surgió de hacer un librito para la niñez. Se llevó a cabo un librito de 6 páginas con información básica, digamos, de las principales obras como mataderos, portales de cementerio y municipios, que contaba el propio Francisco Salamone, su obra, su vida y para acercar como les comentaba, a las escuelas. Entonces, creo que el patrimonio también nos lleva a eso, porque no tiene que ser una visión elitista o para pocos, y mucho menos para profesionales. El profesional es el que antes va a conocer esto. Entonces, yo creo que ahí hace falta. Hace falta a nivel general en nuestro país. No lo digo exclusivamente por esto, pero como ahora estamos hablando de la obra de Salamone, yo diría que hay que hacer esfuerzos por ir instalando, sin prisa pero sin pausa, el valor de la obra de Salamone en el lugar. En el 2013, el intendente Echeverría puede lograr financiación a partir de la financiación del Estado Nacional. En el 2014
surge con mucha alegría y mucha sorpresa la declaratoria de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, la gran declaratoria histórica de la Comisión de toda la obra de Salamone. Recién pueden finalizarse las obras en 2015 y hoy somos asociación civil a partir de 2016. Y ahí sí, sin pensarlo y volviendo a pensar a futuro, la restauración y el reuso del matadero era la llegada, pero a partir de ahí fue el nuevo punto de partida. ¿Qué hacer con esta responsabilidad de tener una institución que se llama Centro Cultural Salamone en un monumento histórico nacional? Y salimos a conocer el resto de la obra, que no teníamos mucha idea, sabíamos algo, pero nunca pensamos que iba a cobrar esta fuerza y esta envergadura. Sin duda, el patrimonio arquitectónico es testigo indiscutido de la historia de una sociedad y muchas veces una obra construida puede convertirse en ícono de la identidad de un pueblo. Si bien cada edificio de Salamone tiene una impronta única y espectacular, la unidad estética de sus obras también conforma un conjunto de valor patrimonial. Francisco Salamone lo que hace es, en Alberti, un replanteo de la Plaza General Arias y el mástil, que hace poco fue restaurado. Hace el Palacio Municipal, construye el Palacio Municipal, pero también refacciona la casa que hasta ese momento funcionaba como municipio. Casa que va a quedar refaccionada como sede del Club Social hasta el año 1964, que pasa el municipio se lo dona a provincia para que sea sede de lo que es la escuela secundaria número 2. También proyecta el Parque Municipal, un proyecto del cual se concreta muy poco, si bien se construye el parque, no es el que él proyectó. Palacios municipales, portales de cementerios y mataderos, entre otras tantas obras más, nos sorprenden y deslumbran, y aún hoy, casi 100 años después de haber sido construidas, parecen anticiparse a un futuro idealizado. El bonaerense es un gentilicio que no siempre tiene una valoración positiva. La compleja y diversa realidad de la geografía de la provincia más productiva del país, que va desde el conurbano de la capital hasta la extensión de la Pampa, hacen de la identidad bonaerense una yuxtaposición de cualidades identitarias. Miren, nuestra especialidad, que es la preservación, conservación del patrimonio, tiene varias aristas. Entre esas aristas está la identificación. Yo no puedo proteger lo que no conozco, es decir, saber qué tengo. Está la valoración, no todo tiene valor, no todo es patrimonial. Está la conservación, si yo entiendo que hay que conservarlo y hay que mantenerlo. Está la protección, porque si yo no lo protejo a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional, ese edificio el día de mañana se puede tirar abajo. En todo ese horizonte cultural que significa la identidad bonaerense, cada obra de Salamone es testigo de una historia que asoma como un faro en medio de ese océano verde que es la Pampa. Un faro que nos recuerda aún hoy que la provincia debe hacer honor a ese futuro que Salamone y quienes impulsaron su trabajo imaginaron hace casi un siglo.